Buenas noches, mi nombre es Manuel Flores Ramos, del grupo 9135 de la carrera de Psicología en Línea de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. Este trabajo es para el módulo 100, antecedentes de la psicología. En este trabajo vamos a desarrollar tres temas principales, que va a ser la herencia de Darwin, la influencia de Herbert Spencer y los trabajos en psicología comparada y psicología diferencial. El hablar de evolucionismo, pues no es algo realmente nuevo, ¿no? Es algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Tenemos como antecesores o antecedentes principales la idea de Anaximandro, por ejemplo, que nos decía que el origen de la vida se había dado en el agua y que los peces habrían sido los primeros en ser considerados habitantes de este planeta, o a Lucrecio, ¿no? Que nos hablaba del cosmos, ¿no? De la evolución del cosmos. Hegel, ¿no? Que hablaba un poquito más de la civilización, ¿no? De la sociedad, y que ésta había evolucionado, ¿no? Hegel hablaba más de la evolución de las ideas, ¿no? El Marqués de Laplace, ¿no? Que hablaba de la evolución del mundo inorgánico, inanimado. Estos autores, pues se puede decir que son antecedentes de la idea de evolucionismo, ¿no? También tenemos a Sir Charles Lyell, que nos hablaba del evolucionismo geológico, eh, de un principio de uniformidad, sobre todo ya nos empezaba a hablar un poco de lo que era la evolución de la materia orgánica, ¿no? De lo que después vendrían a ser trabajos de Charles Darwin, ¿no? Por ahí él y Charles Darwin en algún momento tuvieron algún, este, algún antecedente juntos, ¿no? Y más adelante vamos a hablar de ese antecedente, ¿no? Muchos, como decíamos, hablaban de la evolución geológica, de la evolución de las ideas, de la evolución de la sociedad, de la civilización, pero quizás nosotros relacionamos más la idea de evolución o la palabra evolucionismo pues con la biología, ¿no? Que es lo que es el área en la que se puede decir que tuvo un impacto más directo la, la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no? Con su trabajo de la evolución de las especies. En la cuestión de biología vamos a encontrar, por ejemplo, a Leclerc, que afirmaba que las especies cambiaban en relación al medio. Esto es importante, ¿no? Porque ya los autores ya nos van hablando de cómo la evolución también está determinada por el medio ambiente en el que se desarrolla un individuo o un organismo, ¿no? Y esto va a ser más adelante de vital importancia también para la psicología, ¿no? En cuestión de la evolución de la mente, ¿no? Que también está determinada por el ambiente en el que se desarrolla el individuo o el organismo, ¿no? Erasmo Darwin, por ejemplo, nos hablaba en su trabajo Zonomía, las leyes de la vida orgánica, ya un poquito de lo que era la función de la herencia, y también nos hablaba ya de adaptación al medio ambiente. Una de las teorías, uno de los autores que desarrolla una de las teorías más importantes, pues es Lamarck, ¿no? Esta teoría pues ya se puede considerar o es considerada de las más importantes antes de Charles Darwin, y esta teoría pues está basada básicamente o su trabajo representativo es el que nos habla de la herencia de los caracteres adquiridos. Aquí también ya están tocando un punto muy importante, ¿no? La herencia, de cómo los organismos transmiten ciertas características o ciertos rasgos a sus descendientes, rasgos que pues están en función de las necesidades que les plantean su medio ambiente en el que se desenvuelven. Lamarck, que es
vuelvo a repetir, es una de las teorías más importantes antes de Darwin, pues ya nos empieza a abrir un panorama de lo que va a venir a ser la teoría más adelante de Charles Darwin, y él nos plantea 4 ideas principales, que son, uno, adaptación al medio físico. Como decía, ¿no? El organismo, con las necesidades que le plantea su ambiente, pues va a buscar una adaptación. ¿Para qué? Pues para lograr subsistir, ¿no? La número 2, la función crea el órgano. Bueno, esto también nos está relacionado directamente con el ambiente en el que se desenvuelve un individuo, se desenvuelve un organismo. A partir de las necesidades, pues es conforme van evolucionando se puede decir que sus sistemas orgánicos, para responder o para adquirir esas funciones que le van a permitir al organismo adaptarse a su medio ambiente. Transmisión de caracteres. Todos esos cambios que el organismo, el individuo tiene, en función de las necesidades que le plantea el medio ambiente, o de las problemáticas que le plantea su medio ambiente, pues más tarde las van aunque son pequeños cambios, las va a estar heredando a sus hijos, a su descendencia, y es ahí donde se va a dar pues lo que nosotros conocemos como evolución. Y este proceso pues se va a mantener, como decía Lamarck, de generación en generación, hasta lograr un efecto acumulativo, hasta que una especie cambie. Después de que todas estas características se han ido acumulando, pues se puede decir que una especie ya ha cambiado. Vamos a tener también a otro científico, autor muy importante, que es Herbert Spencer, que también nos habla un poquito de la evolución, ¿no? Herbert Spencer nos habla en uno de sus trabajos, que es Principios para la psicología, o de psicología, ya un poquito de lo que es la mente, de lo que es la evolución, ya propiamente aplicándose a la mente. Todavía no a lo mejor como psicología como tal, o aplicada a la psicología, pero sí nos va introduciendo, ¿no?, en lo que es la mente, lo que no nada más es biológico, ¿no? Y lo que nos dice Spencer es que, o afirma que la mente puede ser comprendida como algo en evolución. Esto ya empieza a relacionarse con psicología, ¿no? Con todo lo que son los fenómenos psicológicos. Allá hablar de la mente, y sobre todo darle un sentido ya evolutivo. Y también Herbert Spencer pues nos va a plantear ideas, o tiene 5 ideas principales, que son la evolución como un cambio. Plantean la evolución, de hecho la evolución es un cambio, ya Herbert Spencer lo decía, y decía que la evolución, lo vamos a citar un poquito, desde una homogeneidad indefinida hasta una definida, coherente a través de continuas integraciones y diferenciaciones. Esa es una de las ideas de Herbert Spencer. Tenemos otra idea, que es la adaptación a las condiciones externas impuestas por el medio. Aquí pues también ya se parecen mucho, ¿no?, la idea de Lamarck y de Spencer, ¿no?, en que las condiciones externas impuestas por el medio ambiente, pues son las que nos van a propiciar que esas características de los seres vivos empiecen a cambiar, ¿no?, para adaptarse, para subsistir. Diferenciación en tal adaptación. Cada animal procede de cierta manera peculiar, pero cuanto más elevada es su posición en la escala evolutiva, tanto más complejas y diferenciales son sus respuestas a aquellas condiciones exigentes. Conforme vaya evolucionando el organismo, el ser vivo, pues va a ir obteniendo características que lo van a diferenciar de otras, ¿no? Y eso lo vamos a ver también en una parte, porque de aquí surge una rama de la psicología con características que diferencian a las especies o a los individuos, y que son características que
le sirven al individuo o al organismo para adaptarse, para sobrevivir al medio, y que le dan a su especie pues la capacidad de seguir existiendo. Bien, tenemos también, pues yo creo que el que nos interesa más o más importante, a Charles Darwin, ¿no? Que todos sus trabajos pues se puede decir que los desarrolla a través de, se puede decir que se inspira a través de sus viajes que tuvo en un bergantín inglés, el Beagle, y estas experiencias o estos viajes son los que le dan se puede decir que la idea, sus estudios, sus observaciones en estos viajes para empezar a desarrollar lo que era la teoría de la evolución. Por ahí también nos menciona un poquito el artículo del libro, pues, que también en las Islas de Galápagos es donde hizo algunas de sus observaciones, y nosotros también tenemos de forma, pues se puede decir que resumida, las ideas de Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin nos decía, o su teoría evolutiva o de la adaptación de las especies, pues nos dice que en una especie nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, y pues obviamente no todos van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque hay condiciones en el ambiente que pues no se los va a permitir, ¿no? Los recursos naturales, alimento, clima y todo eso no va a permitir que todos los individuos de esta especie que nacen pues logren sobrevivir. Entonces, en el nacimiento, en cada especie los individuos se diferencian entre sí, estando unos mejor dotados que otros para la supervivencia. Aquí ya podemos hablar un poquito de lo que más tarde vendría a ser lo que nosotros conocemos, o la frase que nosotros conocemos: solamente el más fuerte sobrevive, ¿no? Y esas características pues se van a ir adquiriendo, como decíamos, en un proceso de adaptación. Como consecuencia del primer principio, es necesario que para que sobrevivan unos pocos perezcan los demás. Por supuesto, los que sobreviven serán los mejor dotados o los mejor adaptados, los que hayan desarrollado esas características que les permiten subsistir al medio que los rodea. En esta lucha por la vida se ponen en juego todas clases de habilidades. Las habilidades, hay que recordar que se están desarrollando en función de las necesidades que le plantea, lo que decíamos atrás y lo que venimos mencionando, en función de las habilidades de las necesidades que te plantea el medio que rodea al individuo o al organismo. Esas habilidades las va a desarrollar a partir de esas necesidades. Estas necesidades, con el ejercicio múltiple y variado en términos de circunstancias, da como resultado la adquisición de nuevas habilidades o el desarrollo de las ya tenidas, llegando un momento en el que esta adquisición o desarrollo se posee de tal manera y forma parte tan íntima de ese ser que se transmite a su descendencia. Lo que ya nos venía diciendo Lamarck o Spencer, que estas características que se adquieren por la necesidad de adaptarse al medio que los rodea, pues más tarde esos pequeños cambios, o a la larga grandes cambios, pues se van a transmitir a sus hijos, a su descendencia de este ser. Podemos decir también que el proceso de adaptación pues es un proceso lento, no es un proceso que se da paulatinamente y de forma lenta. Con estos principios que mencionábamos anteriormente, pues se sientan, ¿no? Son los cimientos de la evolución de las especies. El trabajo de Darwin, que es publicado en 1859, El origen de las especies. También Darwin nos regala o nos da otro trabajo en 1871, que es La descendencia humana y la selección sexual. Este trabajo es donde ya Darwin empieza a aplicar su teoría de la evolución que nos esbozaba en El origen de las especies, pues ya la empieza a aplicar a los seres humanos, ¿no?
a, eh, a los humanos como tal, y es la teoría que causa mucha controversia, ¿no? En muchos ámbitos, en los círculos religiosos y en los círculos de algunos otros científicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aquí es donde considera al hombre como un animal superior, con un cerebro anormal, diferente, pero de alguna manera pues animal, ¿no? Haciéndolo, lo hace, ya habla de que el ser humano desciende de un simio, ¿no? Que esta es su teoría que mayor controversia ha causado. Entonces, pues sí, como decía anteriormente, es la teoría ya propiamente de la evolución de Darwin ya aplicada a los humanos, ¿no? Darwin, pues, aparentemente, pues, no, su teoría solamente impactó, en esos momentos solamente impactó directamente en la biología, ¿no? Pero vamos a ir viendo más adelante que también tuvo un impacto muy importante en algunas otras ramas, ¿no? A nosotros nos va a interesar mucho la psicología, ¿no? Todo lo que tuvo que ver ya con su teoría, cómo impacta en la psicología, o qué son los campos que abre su teoría, ¿no? Ya veíamos con anterioridad que ya algún autor afirmaba, ¿no? que la mente era ya un objeto, o era ¿cómo se puede decir? Una entidad en evolución. Podemos decir también de Darwin que pues él no era un psicólogo, sin embargo, pues sus teorías, como decíamos anteriormente, impactaron en muchas ramas o en muchas disciplinas, pero pues vamos a ver cómo afectó, no cómo afectó, sino cómo impactó en la psicología. Tenemos varios puntos para eso y vamos a irlos pues resumiendo un poquito. Tenemos que la teoría de Darwin de la evolución estudia la vida como una función adaptativa y no el contenido de la mente. ¿Cuál era la misión de esto? Pues básicamente pues Darwin no nada más quería estudiar de alguna manera, o no abrió nada más la puerta al estudio biológico, ¿no? Sino al estudiar al estudiar al individuo como tal, como una entidad completa, pues obviamente también se tenía que tomar en cuenta la mente, ¿no? Que también tenía que evolucionar, o tenía que adaptarse la mente junto con el ser o el individuo, junto con el organismo, ¿no? Y es aquí donde la mente empieza a jugar un papel muy importante, porque comienza también a tener cierta evolución o cierta adaptación al medio que los rodea, ¿no? Otra aportación que tiene la teoría de Darwin a la psicología es que señala la continuidad y semejanza entre los animales y hombres. Rompe la barrera que Descartes ya había puesto, ¿no? Entre unos y otros. Y esto es bien importante, ¿no? Porque más adelante vamos a ver que al romper esa barrera entre animales y hombres, pues abre un campo de investigación hacia los animales, hacia la psicología animal, que después pues vamos a proyectar algunas de las investigaciones que se hacen en animales en los hombres, ¿no? Vamos a ver por ahí ahorita una rama de la psicología que se ha encargado de eso, ¿no? Esta semejanza que nos plantea Darwin entre animales y hombres, pues de ella va a surgir la psicología comparada, ¿no? Y pues van a surgir otras ramas de la psicología, va a abrir muchos caminos hacia la psicología, el romper o el relacionar a los animales con los hombres, ¿no? Otra contribución es que además de una actitud de observación y recopilación y clasificación de datos, Darwin se interesa por la génesis de los rasgos, es decir, la evolución. Esto impactó directamente en el área de la psiquiatría, ¿no? En la etiología, ¿no? No nada más hablar de... aquí nos menciona el artículo, pues a Freud, ¿no? Que no nada más su teoría del psicoanálisis,
pues ya no nada más se enfocaba en algunas enfermedades mentales como se hacía anteriormente, sino que ya también buscaba una etiología, es decir, un origen de ciertas sintomatologías. Les daba pues sí, podría decir que ya buscaba la raíz de ciertos problemas psicológicos, ¿no? Con esto también se abre la puerta a la psicología clínica, ¿no? Que hay que recordar que pues Freud fue uno de los que comenzó a tomar esto o a utilizar esto que fue la psicología clínica, ¿no? La actitud genética de los trabajos y evolutiva de Darwin, podemos decir que también sirve de base a la psicología evolutiva. ¿Por qué? Porque pues una de las cosas importantes que hizo Darwin fue que observaba a su hijo o observó a su hijo para, eh, para determinar, ¿no?, cómo iba evolucionando o cómo era su desarrollo, ¿no? Y eso es bien importante porque al observar a su hijo no nada más eh, hablaba de una evolución biológica, ¿no?, sino que también sus observaciones sirvieron mucho en el ámbito de cómo aprendían o cómo aprenden los humanos, de cómo se desarrollan en diferentes ámbitos o cómo se va desarrollando su comportamiento, sus actitudes, cómo va aprendiendo cosas. Esto es importante para la pedagogía, ¿no?, en la adquisición de conocimientos. Bueno, no nada más Freud fue de los, perdón, no nada más Darwin fue de los que observó a su hijo, ¿no? También abrió la puerta para que muchos otros científicos o muchos otros estudiosos pues pudieran observar, tomaran la observación ya en seres humanos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Otra de las contribuciones muy importantes que tiene la teoría o los trabajos de Darwin es el problema de cómo se adapta el ser vivo al ambiente, y esto va a interesar, como ya veníamos diciendo, pues a la pedagogía, ¿no? Cómo aprende, cómo se dan los procesos de aprendizaje en los seres humanos, los hábitos, las destrezas, cómo empiezan a hacer asociaciones mentales, cómo se dan todos estos procesos mentales de asociaciones, de imágenes mentales, que son importantes en el aprendizaje. Y eso, pues, como decíamos hace un momento, pues también lo tomó de las observaciones que hizo con su hijo. Bueno, otra contribución que hace Darwin con su teoría es el hecho de que sea fundamental para la supervivencia al tener algo que otro de la misma especie no posee de esa manera. Nos lleva al terreno del estudio de las diferencias individuales, antes solo tratado algunas veces ocasionalmente. Entonces, eso también es importante, como decíamos ahí, ya empezamos a ver ahí o a hablar de diferencias individuales, las características que empiezan a desarrollar ciertos individuos o ciertos organismos por las necesidades que les plantean su medio que los rodea, pues es importante porque eso es a lo que nosotros llamamos diferencias individuales, las características que diferencian a un organismo de otra, las características que han logrado que ese organismo se adapte y que su especie subsista o no desaparezca, ¿no? Y ya de aquí, de esto, ya podemos empezar a hablar de la psicología comparada. Básicamente la psicología comparada lo que nos va a plantear o lo que nos va a decir es que va a estudiar el comportamiento, las actitudes e incluso la inteligencia animal, y después va a tratar de trasladar esas leyes o compararlas al ser humano. Es decir, son leyes que son válidas para los animales, o las va a tratar de hacer, los descubrimientos en los animales los va a tratar de hacer válidos para el comportamiento humano. Va a comparar, ¿no? Por eso se llama psicología comparada, porque va a comparar algunas investigaciones en los animales, o algunas leyes o teorías que surgieron a partir de las investigaciones en animales, con el comportamiento humano. Y no nada más con el comportamiento, ¿no?, sino también con la inteligencia, las asociaciones, los reflejos, emociones y todo lo que son todo lo que se refiere a los ¿cómo se puede decir?, a los fenómenos psíquicos, pues los va a tratar de trasladar hacia
hacia los humanos, ¿no? Hablamos hace un momento, o tocamos un poquito a Descartes. Él distinguía mucho entre los animales y el hombre, porque decía que los animales pues solamente hacían las cosas de alguna manera sin inteligencia, ¿no? Solamente pues sí, lo hacían sin inteligencia, lo hacían de una manera inconsciente, ¿no? Los diferenciaba, ¿no? De hecho decía que pues los animales pues no tenían de alguna manera conciencia, ¿no? Eran de alguna manera pues simplemente lo hacían de una forma, ¿cómo se puede decir? Como autómata, ¿no? El comportamiento animal, ¿no? Eso es lo que nos decía Descartes. Y de alguna manera, pues los Descartes, pues ya decíamos que parte de la teoría de Darwin pues rompe eso y nos permite abrir el campo hacia todo lo que es también la psicología animal, ¿no? Creo que esa es una de las contribuciones más importantes de Darwin con su teoría de la evolución, ¿no? Lo que es la psicología comparada va a tener varias escuelas o varias ramas también. Vamos a tocar rápidamente algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, la escuela anecdotista, en la que nos habla, ¿no? De que, pues, como lo dice anecdotista, de ciertas observaciones, ¿no? Casuales que hacen los investigadores, ¿en qué? Pues en los animales, ¿no? Y esas observaciones pues son las que empiezan a plasmar o con las que empiezan a hacer teorías o leyes del comportamiento animal, ¿no? También esta escuela anecdotista pues se fundamenta en la teoría de Darwin, ¿no? Los animales de alguna manera también plantea esta escuela anecdotista, pues actúan de una manera rudimentaria, ¿no? Pero hasta cierto punto pues sí reconoce que tienen cierto grado de razonamiento, ¿no? Cierto grado de inteligencia. Los más destacados de esta escuela pues son el propio Darwin, Sir John Lubbock, y uno de los más destacados de esta escuela pues es John Romanes, ¿no? En el que ya nos publica en 1882 una obra que habla sobre la inteligencia animal, ¿no? Este libro, pues, de alguna manera es psicología comparada pura, ¿no? Porque ya empieza a desarrollar, o ya nos empieza a hablar de todo lo que son, pues sí, de cómo los animales tienen inteligencia, ¿no? Que ha sido una controversia también muy importante, ¿no? A través de los años, ¿no? Esta escuela pues le da efectivamente ciertos rasgos inteligentes a los animales, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. Vamos a tener también a la escuela instintivista, que como su nombre lo dice, ¿no? Pues se refiere a que los animales no reconoce tanto que los animales actúen con cierto grado de razonamiento e inteligencia, sino solamente instintivamente, o sea, solamente el instinto es lo que predomina en los animales y nada más, ¿no? Como principal representante de esta escuela, pues podemos citar a Douglas Spalding, en el que pues nos hablaba de que el instinto era algo real y era algo pues que predominaba en los animales, ¿no? Bueno, también tenemos una escuela que es también muy importante porque abre muchas puertas, que es la escuela experimentalista, ¿no? Esta escuela ya tiene un poquito más no nada más de observaciones del comportamiento animal, sino que también ya empieza a realizar, como su nombre lo dice, experimentos con algunos animales en laboratorio, ¿no? No nada más en el campo, sino también en el laboratorio. Y trabajar con animales en el laboratorio pues también implica tener variables controladas, tener una metodología un poquito más estricta, ¿no?
Podemos hablar de algunos trabajos, ¿no? En el que pues ya hay experimentos con algunas, con ratas, por ahí tenemos algunos experimentos con patos, y pues también, ¿no? Empiezan a hablar un poquito de lo que es la herencia, ¿no? Se empiezan a dar cuenta al tener estos animales en el laboratorio que ciertas características de ciertos animales, al causarlos, pues se transmiten hacia sus hacia su descendencia, ¿no? Características que son importantes para, como decíamos, para su adaptación, o que fueron importantes para la adaptación en su medio ambiente. Bueno, también a partir de esto, de todo lo que es esto que hablamos de la cruza que tienen de patos y ratas, y se dan cuenta de que ciertas características se transmiten hacia sus descendientes, pues nos habla también de otra escuela importante, ¿no? De la psicología comparada, que es la escuela genetista y ambientalista, ¿no? En la que nos habla de que también el comportamiento animal pues está determinado por el ambiente que los rodea, ¿no? Otra escuela importante es la etología o etiología, ¿no? Que nos habla pues de cómo esta rama de la psicología comparada va a estudiar el comportamiento de los animales en su medio habitual, ¿no? De alguna manera, pues el principal representante es Lawrence. La palabra etiología, que pues es la raíz del nombre de esta escuela, se refiere al estudio de la conducta animal propiamente, ¿no? Bueno, todas estas escuelas pues nos van a dar una idea ya muy importante, o nos adentran en lo que es la psicología animal, ¿no? Todo lo que es el comportamiento, los rasgos que van teniendo o que tuvieron a través de su evolución, ahí está la influencia de Darwin, y que les permiten subsistir, ¿no? Rasgos físicos, pero también ya rasgos mentales, ¿no? Inteligencia, como decíamos, asociaciones mentales, cómo las hacen los animales, cómo transmiten la escuela genetista, ¿no? Cómo transmiten esos rasgos a sus descendientes, ¿no? Bueno, vamos a tener también a la psicología diferencial, ¿no? La psicología diferencial, pues como lo dice, va a hablar de los rasgos que diferencian a los individuos, ¿no? Podemos hablar como antecedente, ¿no? Tenemos a Platón, ¿no? Que nos decía que no hay personas que nazcan, no hay dos personas que nazcan exactamente iguales, ¿no? Sino que cada una es diferente, ¿no? Que cada una tiene capacidades diferentes y capacidades que se las da la naturaleza al nacer, ¿no? Y que no hay igualdad, no nacen iguales, ¿no? Ya desde ahí podemos empezar a hablar de lo que es la psicología diferencial, ¿no? Se empieza a ver los antecedentes. Aristóteles, ¿no? También nos habla que nos hace la referencia, ¿no? A las diferencias individuales, y que esas diferencias generalmente pues son innatas, ¿no? Y también nos empieza a hablar un poquito de lo que son las diferencias entre diferentes grupos sociales, ¿no? Razas, sexos y todo eso de los grupos, cómo se diferencian unos de otros, ¿no? Hipócrates y Galeno, ¿no? Desarrollaron la tipología, ¿no? Que era una clasificación, ¿no? Y hablaban o desarrollaron, ¿no? La diferenciación de sangre, flema y bilis, ¿no? En las que ya se daban diferentes tipos sanguíneos, flemáticos, coléricos y melancólicos, ¿no? Que es hay que recordar que Galeno era un doctor, entonces pues empieza a dar así como que sus explicaciones evolutivas sobre pues, lo que él era, ¿no? Un médico, ¿no? Un doctor. Bueno, las diferencias individuales pues básicamente van a ser todas esas características o todas esas funciones adquiridas por la demanda del medio ambiente, ¿no? Para adaptarse, ¿no? Y que algunas que van a diferenciar a ciertos organismos de otros, ¿no? Las modificaciones o estas modificaciones siempre van a ser para mejorar la adaptación al medio ambiente.
de un sujeto, de un individuo, de un organismo. Y eso es lo que lo va a diferenciar, ¿no? Se le llama que es un individuo, es un organismo diferenciado, ¿sí? Estas características, pues obviamente, le van a dar una mayor capacidad de supervivencia, o le van a dar una mayor probabilidad a esa especie o a ese individuo de sobrevivir al medio que lo rodea. Bueno, también dentro de esta psicología diferenciada o diferencial, podemos hablar de algunas ramas, ¿no?, que empezaron a notar también esas características, que ya después pues fueron de alguna manera refutadas hasta cierto punto, en la que se tomaban rasgos físicos de los individuos para determinar su forma de pensar, su forma de actuar, su inteligencia, ¿no? Una de ellas es la frenología, ¿no?, en la que nos decía que las facultades de una persona podían ser deducidas por la forma de su cráneo, ¿no? Tenemos también a la fisionomía, ¿no? Todas estas, bueno, estas se van a centrar generalmente o básicamente en pues lo que es las características físicas o las características físicas como determinantes de la inteligencia o del comportamiento de un individuo, ¿no? Bueno, en conclusión, pues se puede decir que la teoría de la evolución de Darwin pues abrió muchas puertas, ¿no?, a la psicología, ¿no? Desde empezar a diferenciar o empezar a relacionar al hombre con los animales, pues nos empezó a abrir un panorama más amplio, ¿no? Nos empezó a abrir un panorama que no se había estudiado, ¿no?, que eran los animales, la psicología animal. Y todos esos experimentos que se hicieron con animales más tarde van a tener un impacto en los seres humanos, ¿no? Se van a empezar a relacionar todos los trabajos que se hacen en animales con los seres humanos, ¿no? La teoría de Darwin no nada más es importante desde un punto biológico, sino que impacta en otras ramas científicas, y esas ramas científicas a su vez pues generan diferentes escuelas, ¿no?, diferentes formas de pensar, todas sustentadas en la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Sobre todo la teoría de la evolución de Darwin en la parte en la que nos dice que el humano tuvo un ancestro primitivo, nos relacionaba con los simios, pues nos va a dar lugar a muchas investigaciones, ¿no?, como decíamos, de la psicología animal, de la inteligencia animal, de los reflejos, de todo lo que es el comportamiento animal, de cómo generan imágenes mentales, y todo esto de si tienen sentimientos, de si tienen emociones, de cómo actúan ante los estímulos. Entonces la teoría de Darwin, de la evolución, pues nos abre un campo muy grande, ¿no?, en la investigación de la psicología animal, y también nos va a abrir un campo muy importante en lo que es pues cómo se desarrolla la mente, cómo evoluciona, por qué evolucionó, ¿no? Es la base se puede decir que del estudio, o es la puerta del estudio de la mente, ¿no? Pues a grandes rasgos eso es la aportación de Darwin a la psicología, con su teoría de la evolución, con su trabajo de cómo se adaptan los organismos al medio ambiente. Ese sería mi trabajo. Muchísimas gracias. Les agradezco su atención y vamos a dejar la referencia bibliográfica. Es la unidad 5, Impacto del evolucionismo en la psicología, de García, Moya y Rodríguez, de la edición de 1992. El libro se llama Historia de la Psicología. Del país se puede decir que es Madrid, y la editorial es Siglo XXI. Bueno,
Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.